Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Salud, el podcast de la Organización Panamericana de la Salud. Soy Sebastián Oliel, comunicador de la OPS, y hoy vamos a hablar de un tema clave, la salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes. Según la OMS, 1 de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años vive con un trastorno de salud mental. Estos problemas representan alrededor del 15% de la carga total de enfermedades en esta etapa de la vida. Pero, ¿cómo enfrentamos la ansiedad, la depresión o incluso los pensamientos suicidas en esta edad? ¿Qué pueden hacer las familias, los docentes y los gobiernos para ayudar? Bueno, hoy vamos a estar conversando con Matías Irarrázaval, asesor en salud mental de la OPS, sobre este tema para entender mejor qué está pasando, cómo actuar y qué señales no podemos ignorar. Comencemos. Hola Matías, bienvenido al podcast. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. No, a ti. Para empezar, Matías, entonces contanos un poco cómo está hoy la salud mental de los niños y los adolescentes en nuestra región. Bueno, es una pregunta muy relevante, difícil de contestar en poco tiempo, pero habla de la importancia que tenemos sobre salud mental en la región. Los datos que tenemos son contundentes y francamente preocupantes. A nivel de la región tenemos que 1 de cada 7 adolescentes tienen un problema de salud mental. Y una de las cosas más alarmantes que podemos revisar es que la mayoría tiene barreras para poder buscar ayuda, y la mayoría no está recibiendo atención. Solamente 2 o 3 de cada 10 están pudiendo recibir atención. Y hasta un cuarto ah, parte, ¿cierto? Los niños, niñas y adolescentes tienen algún criterio para recibir tratamiento. Y la mayoría de las veces estos problemas se mantienen durante la juventud y la adultez. La mayoría de los adultos, cuando uno les pregunta cuándo comenzaron sus problemas de salud mental, hablan de la adolescencia. Ajá, interesantes, ¿no? Todo comienza, ¿no? Un poco siempre en la niñez y la adolescencia aparecen los problemas de salud en general y ahora aparece de salud mental también. Y Matías, ¿cuáles son esos problemas de salud mental, ¿no? Cuando hablamos de salud mental y problemas de salud mental más comunes, ¿a cuáles nos referimos? En general, en la región de las Américas, pero también a nivel global, los trastornos de ansiedad son el problema número uno. Estimamos de que casi un 6% de la población general, eso estamos hablando de 58 millones de personas, se presenta un trastorno de ansiedad. Y vemos un patrón importante, que es más frecuente en mujeres que en hombres. Y también la mayoría de las veces está poco representado, porque muchas de las personas con trastornos de ansiedad guardan los síntomas o se demoran en consultar, incluso años. En segundo lugar, tenemos los trastornos del estado del ánimo, principalmente la depresión, y es particularmente preocupante que en nuestra región la prevalencia es mayor que la mundial. Casi 5% de la población, cerca de 50 millones de personas, y en niños pequeños, incluso 1 o 2%, encontramos depresión, pero en la adolescencia este porcentaje puede aumentar hasta el 4 o 5%. El trastorno por déficit de atención o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad afecta aproximadamente el 5 o 7% de los niños y adolescentes en nuestra región. Y acá no solamente preocupa la prevalencia, sino que también los diagnósticos tardíos, el impacto académico, social que genera este tipo de problemas. Y luego encontramos una serie de otros problemas que en adolescentes pueden tener cierta importancia, como los trastornos de la conducta alimentaria, el uso de sustancias e incluso la conducta suicida, que puede ser muy poco frecuente comparado con el resto, pero con un impacto evidentemente muy grande en la región. Claro. Y Matías, vos sos psiquiatra de niños y adolescentes. Y mi pregunta es un poco, o sea, hablamos, ¿no? De ansiedad, por ejemplo, mencionaste como uno de los problemas de salud mental más comunes. Pero ¿cómo uno se da cuenta que un niño, no sé, de 7, 8 años o un adolescente tiene ansiedad, por ejemplo? O está pasando por una depresión. Es muy importante la pregunta porque muchas veces los padres no logran entender bien, y todos nos pasa, ¿cierto? ¿Cuál puede ser una conducta esperada en un adolescente y cuál es algo que debiera preocuparnos? El principio fundamental es que los padres conocen a sus hijos mejor que nadie. Cuando un padre, ¿cierto?, llega a consultar o piensa o comenta con otros padres de que algo está pasando
con su hijo adolescente o niño, confiar en la intuición. Si algo se siente diferente, probablemente lo es. Ahora, hay algunas señales que son bien claras. Por ejemplo, en los estados de ánimo, los trastornos por bajo ánimo, por ejemplo, en la depresión hay tristeza persistente, que dura al menos 2 semanas, irritabilidad extrema, que no tiene una causa aparente, también cambios de humor, que interfieren con la vida diaria, y una pérdida de interés en las actividades que antes las personas disfrutaban. Expresiones de desesperanza como nada tiene sentido, ¿para qué intentarlo? También, si son mantenidas, pueden hablar de problemas o síntomas del ánimo. Cambios en el comportamiento también son relevantes. Aislamiento social progresivo, que eviten a los amigos, a la familia, a las actividades sociales. Un deterioro importante en el rendimiento escolar sin una explicación médica, o cambios dramáticos en los hábitos de sueño, con insomnio, o que duerman en forma excesiva, alteraciones significativas en el apetito y cualquier comportamiento de riesgo, por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas, conductas sexuales riesgosas o autolesiones, también hablan de que están ocurriendo problemas psicológicos, ¿cierto? Y de salud mental. Hay algunos cambios físicos que se demoran más en aparecer, pero la fatiga extrema, dolores de cabeza, estómago, que son muchas veces somatizaciones de síntomas de ansiedad, cambios de peso, descuido en la higiene personal y autolesiones, por supuesto que son cambios que ameritan atención. Pueden haber una serie de señales de emergencia. Creo que lo más importante es entender algunas herramientas prácticas. Uno es esta, por así decirlo, regla de las 2 semanas. Si los cambios significativos persisten por más de 2 semanas e interfieren con la vida del adolescente, hay que buscar ayuda profesional. También es importante tratar de evitar minimizar. Solamente decir si esto es una fase adolescente, esto va a pasar y sin embargo llevamos varias semanas con los síntomas. También evitar comparar. Otros están peor que tú, yo te da cierto, aguantaba mucho más, lo tuyo no es importante. Evitar culpabilización. Si hicieran más esfuerzo, podrías estar mejor, esto es un tema de voluntad, o incluso amenazar, ¿cierto? Si sigues así te vamos a internar, o te vamos a quitar las salidas. Son cosas que hay que tratar de evitar. Más bien observar y evitar, digamos, no consultar, sino que más bien a veces es mejor consultar de más que de menos para poder hacer una intervención temprana. Totalmente, muy interesante esto que mencionas de la regla de las 2 semanas para que los padres tengan en cuenta. Pero ¿qué pasa, no, con esos padres, no, de generaciones pasadas que se hablaba mucho menos de salud mental o pasaba esto, no, que uno piensa es una etapa, ya se le va a pasar, pero como decís vos, quizás no pasa. ¿Cuál es el consejo de lo que pueden hacer los padres, los tutores, los familiares en estos casos en que identifican que es más que algo pasajero, ¿no? Hay un enfoque que es bastante útil, ¿cierto? Y que le hace sentido a los adolescentes, que en primer lugar es escuchar y escuchar sin juzgar. El adolescente necesita poder transmitir lo que le está pasando. Puede ser difícil y en eso los padres y cuidadores pueden tener un desafío, porque los adolescentes no reaccionan bien, ninguno de nosotros, creo yo, ¿cierto? Al interrogatorio, a la pregunta excesiva. Pero sí los adolescentes están buscando expresar y en ese sentido tener espacio de escucha, espacio que permita expresarse al adolescente o que se exprese de su manera. Muchos lo hacen a través de la música, a través de el arte y otra forma puede ser muy importante. Lo otro es empatizar. Y frases que no son clichés, sino que más bien son frases que nos permiten acercarnos, como por ejemplo, debe ser muy difícil sentirse así, que nos ayuda a reflejar lo que él está sintiendo. Puede ser tremendamente importante. El adolescente necesita sentirse escuchado. También creer en lo que está diciendo. O sea, la frase, digamos, básica, ¿cierto? Te creo, tus sentimientos son varios, es importante. En cambio, frases de que tú estás manipulando, ¿cierto? Y de nuevo tú vienes con estas cosas, son frases que invalidan lo que el adolescente está sintiendo, lo que él necesita es ser creído. Y también ofrecer la ayuda. ¿Cómo podemos trabajar juntos para que te sientas mejor? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te gustaría que pudiéramos hacer esto? ¿Te gustaría hacer esto otro? Son preguntas abiertas, pero ya directamente, ¿cierto?, relacionadas con cómo salir de esto, cómo ayudarte específicamente, qué tipo de ayuda necesitas.
Esos son un enfoque cierto que es importante. Luego, amplificando un poco lo que hablamos anteriormente, es reaccionar en forma adecuada. Si el adolescente está transmitiendo que necesita ayuda y si Ujú. efectivamente se dan estos elementos, banderas rojas, ciertos elementos de urgencia, hay que consultar. Algo que no puede pasar como mundo adulto es no reaccionar o minimizar los problemas de salud mental de los adolescentes. Tal cual. Y quería preguntarte un poco sobre las redes sociales y el mundo digital. Cuando nosotros éramos chicos no existían las redes sociales todavía, sí existían los videojuegos, pero no las redes sociales y el mundo digital como lo tenemos hoy. Entonces quería saber si hubo un cambio o está eso afectando la salud mental hoy en día de los adolescentes de alguna otra manera que antes no pasaba. Es una excelente pregunta y creo que no hay respuestas absolutas, pero sí hay que considerar, ¿cierto?, que la relación entre la tecnología y la salud mental es matizada. Necesitamos entenderla con la evidencia que tenemos para poder intervenir en forma efectiva. La evidencia actual es que el uso de redes sociales puede tener tanto efectos negativos como positivos, dependiendo de cómo, cuándo y por qué se usan. Yo creo que es importante matizar y revisar el, el caso específico. Tenemos efectos negativos documentados, eso sin duda. Los adolescentes están en una etapa donde se comparan habitualmente, donde la identidad está en construcción y las redes sociales pueden amplificar la tendencia natural a compararse con los pares, pero lamentablemente con versiones que están muy diferentes a la realidad, están muy filtradas de la realidad. Eh, También puede causar en los adolescentes una sensación de angustia o ansiedad, del miedo a perderse experiencia que genera una sensación de ansiedad constante y necesidad casi compulsiva de estar conectados. Reconozcamos también que pueden haber situaciones de hostigamiento en un espacio que es diferente al acoso tradicional. Es 24/7, es anónimo, tiene audiencia masiva. Una publicación humillante puede ser vista por cientos de personas en forma muy rápida. Y temas más biológicos, ¿cierto? O médicos, la interrupción del sueño. Sabemos que la luz de los dispositivos puede interferir con los ciclos de sueño-vigilia, puede ser difícil la desconexión mental, pero también puede causar, digamos, algunos temas de dejar de tener espacio para, por ejemplo, el deporte, la actividad física o incluso temas de estudio. Ahora, hay algunos efectos positivos documentados. La conexión social mejora y muchas adolescentes que tienen dificultades sociales presenciales pueden recurrir a redes para tener una comunidad genuina que les ayuda, que no es suficiente. Evidentemente, siempre se prefiere la conexión física, pero para algunos adolescentes puede ser un buen paso o digamos, una buena alternativa transitoria. También el acceso a la información sobre salud mental. Los adolescentes jóvenes saben mucho más sobre salud mental que lo que sabíamos nosotros. Saben sobre depresión, sobre ansiedad, obtienen recursos de ayuda a través de plataformas digitales. Son elementos que nosotros no contábamos con ellos. Se pueden Ya. expresar creativamente. Uno ve TikTok, ¿cierto? Instagram y otros. La verdad es que pueden haber mucho contenido que es banal, pero hay otros contenidos que son súper creativos. La construcción de identidad positiva que se puede generar en algunos grupos es muy positivo. Y el apoyo en crisis también se está promoviendo en algunas redes sociales. Entonces, el impacto va a ser principalmente según el tiempo de uso. Nunca se recomienda más de 3 horas diarias de uso, porque eso puede tener riesgos de problemas de salud mental. El tipo de uso, hay que reconocer que el uso pasivo, ese scroll sin interacciones o estar viendo permanentemente diferentes estímulos, es más problemático que el uso activo, de Ya. crear contenido, interactuar con los amigos. La edad de inicio también tiene una incidencia. El uso temprano ante los 13 años se asocia con mayores riesgos y aquellos usos que no tienen supervisión parental también causa algunos problemas. Se recomienda una supervisión apropiada, no invasiva, pero que evite riesgos que son evidentes. Bien, cambiando un poco de tema, te quería preguntar, vemos en redes algunas preguntas que tienen que ver con la alimentación y la salud mental. Si hay algún
vínculo o alguna conexión entre lo que comemos y el estado de la salud mental de los adolescentes y jóvenes? Es una excelente pregunta, porque de a poco nos damos cuenta de que somos todo un uno, ¿cierto? Separamos desde el punto de vista del conocimiento y la ciencia, a lo que es la salud psicológica, ¿cierto? Lo que es la salud biológica, pero en la realidad somos un todo. Y incluso se ha visto, ¿cierto?, que lo que hacemos físicamente, pero también lo que comemos, afecta nuestra salud mental. La relación tiene que ver con que todo lo que es a las bacterias y la microbiota del intestino, es decir, digamos, todo, toda la actividad intestinal produce cambios que finalmente se reflejan en el funcionamiento del cerebro. De partida, el cerebro utiliza hasta un 30 o 40% de la energía de nuestra alimentación. Entonces, según cómo nos alimentemos, según la energía que le demos a nuestro cuerpo, es cómo va a funcionar el cerebro. Se ha visto que hay algunos alimentos, por ejemplo, que producen más actividad cerebral y que permiten que la persona tenga más atención y tenga más concentración y tenga más memoria. Por ejemplo, todos estos alimentos, ¿cierto? Y suplementos ricos en omega 3 se ha visto que reduce los síntomas de trastorno por déficit de atención. Y en una persona sin trastorno por déficit de atención puede mejorar la capacidad de concentración. Y sabemos también de que otras sustancias pueden alterar el funcionamiento cerebral, por ejemplo, el alcohol. Entonces, no quiero saltar inmediatamente el tema, pero sí dar a conocer rápidamente de que el consumo de alcohol en adolescentes puede causar ciertos efectos en el cerebro que pueden afectar sin duda, digamos, la salud mental y psicológica. Y por eso la recomendación es no usar alcohol en ninguna etapa, especialmente en la etapa de formación del cerebro, que es la etapa adolescente. Eso para resumir, efectivamente, nosotros somos lo que comemos, y eso impacta, digamos, en cómo pensamos. Y por eso vale la pena tratar de hacer una buena educación sobre comer comida saludable, que en este momento, ¿cierto?, es tratar de evitar los alimentos ultraprocesados, tratar de seguir comiendo comida casera de la casa, ¿cierto?, que es la comida más recomendable desde el punto de vista del balance, y también evitar alteraciones en los hábitos de alimentación que nos puedan llevar, por ejemplo, a los trastornos de la conducta alimentaria u otros problemas asociados. Gracias, Matías. Que justamente te quería preguntar, o aprovecho que mencionaste recién lo de el consumo de alcohol, ¿no? Que puede afectar también la salud mental de los adolescentes. Si puedes explicar un poco de vuelta a eso y también si es el alcohol y también vemos también que quizás los adolescentes también recurren al tabaco y al cannabis o la marihuana. ¿Eso afecta, digamos, el desarrollo o puede traer trastornos de salud mental y por qué? Bien, eso es bien importante porque tenemos algunas estadísticas, ¿cierto?, que no son alentadoras. Y una de ellas es que el consumo de alcohol en adolescentes en la región es de los más altos a nivel global. Según datos recientes, hasta el 3% de los adolescentes presentan un trastorno por uso de sustancias. Pero eso estamos hablando de la punta del iceberg, porque desde el punto de vista porcentual, ¿cierto?, son mucho más los adolescentes que están consumiendo o experimentando el consumo de alcohol. Y eso, evidentemente, que puede no solamente conducir al consumo de otras sustancias, sino que generar problemas específicos desde el punto de vista de salud. Ningún consumo de alcohol es aceptable desde el punto de vista de la salud. Todo consumo de alcohol puede generar algún tipo de efecto a nivel biológico y a nivel psicológico. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo evitar y suprimir, ¿cierto?, el consumo de alcohol en adolescentes. Perfecto. Y Matías, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer también los mismos adolescentes como para blindarse un poco? ¿No? Suena un poco difícil porque todo lo que pasa quizás en el contexto de afuera, no sé, el bullying, violencia, pobreza, situaciones, no sé, de separaciones familiares, todo puede no repercutir en nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Pero, ¿cómo se puede hacer para estar mejor preparado para enfrentar estas situaciones? Digo, cuando uno quiere tener mejor estado físico, uno entrena, hace ejercicio físico, pero con la salud mental existe algo que podemos hacer.
Hay algunas recomendaciones que son bien importantes y hay una triada que por básica no hay que dejarla de tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema del sueño. Nosotros necesitamos poder recuperarnos del ejercicio diario, del esfuerzo diario, como para poder estar bien desde el punto de vista de salud general y salud mental. En el caso de adolescentes, eso puede verse afectado, porque sabemos que los adolescentes muchas veces terminan haciendo algunas actividades durante la noche, se conectan con amigos, ¿cierto? O usan pantallas que puede reducir la cantidad de horas totales de sueño. Eso puede afectar directamente la concentración, también el ánimo, aumentar la irritabilidad y bajar las posibilidades incluso de poder crecer adecuadamente. Recordemos que durante la etapa del sueño es donde se secretan la mayor parte de las hormonas que tienen que ver, por ejemplo, con el crecimiento. Entonces, el sueño, las horas mínimas de sueño en adolescentes, al menos 7 horas, es algo que se recomienda en forma transversal, cuidar el sueño. En segundo lugar, el tema de la alimentación. Hablábamos recientemente de tratar de evitar los alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Y tratar de evitar basar la alimentación en la comida rápida. Tratemos de llevar comidas, tratemos de alimentarnos en la escuela, tratemos de buscar comida que sea saludable. Evitando también los extremos, acá no se trata de reducir la ingesta en forma estricta, sino que más bien balancear y a mejorar lo que pueden ser los hábitos relacionados con la alimentación. Y en tercer lugar, la actividad física. Y nuevamente, no estamos hablando de deportes extremos ni deportes intensivos, estamos hablando de movernos. Puede ser una caminata rápida, ¿cierto? Puede ser andar en bicicleta. Si el barrio lo permite, puede ser, digamos, correr o trotar en el barrio, puede ser bailar, puede ser hacer alguna actividad energética al menos 3 veces a la semana, ojalá al menos 30 minutos. Eso es parte de la triada que necesitamos como para estar mejor. Ujú. Pero si hablamos de hacer frente a una pérdida, a una situación de bullying, no sé, a una situación violenta que atraviesan, ¿qué es lo que se recomienda que se puede hacer? Bueno, eso puede ser diferente porque ahí lo que necesitamos es algunas herramientas específicas para cuidar mi salud mental en el día a día. Lo primero es tratar de desarrollar lo que puede ser una caja herramienta emocional. Han visto, ¿cierto?, que muchas veces en muchos edificios y lugares hay una caja en el caso de incendios. Y entonces uno abre y puede haber realmente, digamos, una manguera, eventualmente, ¿cierto?, algún tipo de instrumento como para poder romper ventanas, en fin. Creo que tenemos que tener una caja de herramientas personal, técnicas de respiración que realmente funcionen para el adolescente, actividades físicas que disfruten, que no tienen nuevamente que ser deporte, puede ser bailar, caminar, andar en skate, fórmulas saludables de expresar las emociones. ¿Qué me tranquiliza cuando estoy así? Escribir, dibujar, escuchar música, hablar con los amigos, conectarme con otras personas, o también considerar qué lugares o actividades me calman cuando estoy abrumado, cuando estoy lleno de cosas. Eso puede ser una caja de herramientas que se abre en caso de emergencia. En Ujú. segundo lugar, construir conexiones reales. Eso puede ser todo un desafío porque las redes sociales son útiles, pero no reemplazan las conexiones cara a cara. Me puedo involucrar en algún taller, en algún grupo de la escuela, en algún grupo de la comunidad, de mi barrio, tratar de identificar 2 o 3 personas con las que puedo hablar honestamente cuando las cosas se pueden poner difíciles, que pueden ser también mis papás eventualmente, pero si no, pueden ser hermanos, primos, tíos, amigos. Rutinas que ayudan a anclar. En la adolescencia todo puede parecer como muy rápido, pero rutinas predecibles de hora de levantarse, la comida, ejercicio, sueño, es un ancla emocional importante. Y seguir aprendiendo sobre salud mental, y así que sigan escuchando este podcast, ¿cierto? Y sigan viendo información de OPS y otros lugares que sean confiables como para poder aprender sobre salud mental. A lo mejor una última recomendación, Sebastián, es Sí. practicar la autocompasión, hablar consigo mismo como hablarían con un buen amigo. No Ujú. sean demasiado exigentes ni crueles consigo mismos. Si ustedes no le dirían algo feo a sus amigos, tampoco se lo digan a ustedes. Y entonces, en eso reconocer de que nos podemos equivocar, pero que nuestros cerebros están en desarrollo durante la etapa de la adolescencia y lo importante es seguir adelante. Claro, a veces tenemos que querernos más a nosotros mismos también.
Matías, te quería preguntar por la medicalización. ¿Es necesario medicar, no sé, a un niño o a un adolescente si están pasando por una situación de salud mental difícil o por mucho estrés o depresión? Teniendo en cuenta que son chicos, ¿no? O sea, y también están en desarrollo y en crecimiento. Es una excelente pregunta, porque creo que no podemos entender que la salud mental eh, va a mejorar exclusivamente, ¿cierto?, con medicamentos. Yo creo que esa es una exageración, y que lamentablemente es algunos grupos, ¿cierto? Y algunos equipos incluso van recomendando. Hemos hablado durante todo este podcast de diferentes cosas que tienen que ver con la salud mental, que son más bien promocionales y preventivas y que no tienen que ver con medicamentos. Pero considerando todo lo anterior, y que la mayor parte de los problemas de salud mental vienen por temas ambientales, culturales y determinantes sociales, sí reconocemos que en algunos momentos específicos las personas pueden requerir algún medicamento para poder reducir los síntomas. Medicamentos no solucionan la enfermedad, y en ese sentido no son lo único necesario para que la persona se recupere desde el punto de vista de la salud mental. Pero si en algunos momentos en que la persona no se siente bien, puede ser necesario. Las metáforas no son siempre completamente acertadas, pero si uno tiene fiebre y a uno le duele mucho la cabeza, tratar de reducir esa fiebre y ese dolor de cabeza, a pesar de que no sepamos la causa, puede ser importante, puede ser aliviador. No es suficiente. Y en eso Ujú. creo que hay que ser bien claros en decir que las intervenciones de medicamentos tienen que estar acompañadas de intervenciones psicosociales. Por otro lado, evitar las intervenciones de medicamentos pueden producir de que los síntomas se mantengan por un tiempo excesivamente largo o que tengan una intensidad demasiado alta. Ujú. Entonces, creo que son una parte del tratamiento no exclusivo, pero para algunos problemas específicos sí pueden ser de bastante ayuda. Mucha información en cada uno de los países y regiones acerca de qué medicamentos están aprobados para qué cosas. Importante ser juiciosos sobre qué medicamentos se pueden usar desde qué edad, por cuánto tiempo, siempre tienen que ser tiempos limitados, y en qué dosis, que no pueden ser las mismas dosis que los adultos. Pero efectivamente los medicamentos pueden ser de ayuda en algunos casos específicos. Y Matías, al principio vos mencionabas que había ciertos problemas de acceso, ¿no?, a la atención en salud mental para niños y adolescentes y en general en nuestra región, pero quería si nos puedes contar un poco cómo estamos, si ha habido más avances en cuanto a este tema y qué se necesita hacer más. Es una excelente pregunta porque nos hemos dado cuenta, especialmente después de la pandemia, que tenemos que aumentar el acceso a los problemas de salud mental. Em, Lamentablemente, como decía al principio, la mayor parte de las personas que tienen problemas de salud mental no están recibiendo la atención, y menos de 3 de cada 10 personas que lo requieren están recibiendo atención en salud mental. Entonces, hay una serie de iniciativas que está haciendo PS-OMS para tratar de reducir esa brecha de tratamiento o de atención en salud mental. En primer lugar, tenemos que permitir que los profesionales de la salud tengan capacidad de detectar los problemas de salud mental. Eso que suena tan obvio no lo es tan así porque la formación de pregrado de los profesionales de salud en salud mental es muy baja a nivel regional. Ujú. Entonces, la formación de MHK, que es una estrategia de la OMS para que profesionales no especialistas en salud mental puedan detectar y manejar los problemas comunes de salud mental, es una estrategia importante que está implementada en casi toda la región. En segundo lugar, debemos aumentar el financiamiento en salud mental. Menos del 2% de los recursos de salud se destinan a salud mental. Y por lo tanto, si de ese porcentaje sacamos lo que es niños, niñas y adolescentes, vamos a encontrar que un muy bajo porcentaje del presupuesto de salud de las naciones, de los países, se destina a salud mental. O sea, en ese sentido, necesitamos aumentar el presupuesto para aumentar los sitios de atención y la capacidad de los profesionales. Hay algunas estrategias interesantes que han hecho los países. Por ejemplo, para jóvenes es adaptar la forma de atención. Hay lo que se llaman espacios amigables o consultorios que están transformados para la atención de adolescentes, que permiten que los adolescentes puedan hacer diferentes actividades sociales y al mismo tiempo atender su salud mental si es que es necesario.
pero mezclan equipos de atención con equipos de promoción y prevención en salud. Pero también necesitamos, Sebastián, poder seguir implementando herramientas basadas en evidencia. OPS-OMS tiene una serie de intervenciones o paquetes psicosociales que pueden utilizar los equipos para poder hacer intervención en depresión, en trastornos de ansiedad, en prevención de suicidio y en tantos otros problemas de salud mental. Hay que hacer un esfuerzo, continuar con la integración de la salud mental en la atención primaria. La atención primaria es la puerta de acceso, ¿cierto?, de los adolescentes en general. Ahora, si somos más específicos, también los adolescentes están en la comunidad y por lo tanto la posibilidad de acciones comunitarias que permitan promover su salud, temas deportivos, culturales y de otro tipo, también son fundamentales. Las escuelas es donde pasan la mayor parte del tiempo los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto los programas de prevención, de hostigamiento escolar, pero también de detección de casos de suicidio y otros también es importante. Ujú. Y no hemos podido hablarlo en este podcast, ¿cierto? Pero la reducción del estigma y los cambios culturales, hablar de salud mental y evitar de que sea un tema tabú en muchos contextos también es importante. En fin, son varias de las acciones, ¿cierto?, que debiéramos hacer, pero lo que Sí. sí necesitamos son cambios urgentes desde el punto de vista de financiamiento, de escalamiento de las intervenciones, de formación del recurso humano, de usar la tecnología e innovación en forma positiva para los niños, niñas y adolescentes, el abordaje Ujú. de determinantes sociales y mejorar la participación de los adolescentes en la búsqueda de soluciones para este problema. Seguro, ¿no? Y como sociedad también, lo de no discriminar, no estigmatizar y tratarnos un poco mejor entre todos, creo que puede ayudar a que todos, la salud mental de todos esté mejor. Matías, para cerrar ya te quería preguntar, también como psiquiatra infantil, ¿cuál ha sido tu mensaje o tu consejo más frecuente que le has dado a un adolescente en una consulta y también a un padre para apoyar, digamos, a sus hijos? Qué buena pregunta. Se me vienen algunas ideas, no sé si son las mejores o las más acertadas, pero primero para los adolescentes que nos están escuchando, ¿no? Primero es importante que sepan algo que es bien fundamental. Lo que están sintiendo es real y válido. Si están pasando por un momento difícil, si sienten que algo no está bien, si están preocupados por su salud mental, confíen en esa intuición, busquen ayuda, no están dramatizando, no están exagerando. No es solo una fase la mayoría de las veces, las emociones de ustedes son importantes. Entonces el mensaje número uno es pedir ayuda, es un acto más bien de valentía, no es de debilidad. La cultura muchas veces nos dice, e incluso los amigos, que no deberíamos pedir ayuda, deberíamos poder hacer esto nosotros solos, especialmente hombres jóvenes, pero eso no es tan así. Nosotros estamos diseñados para vivir en comunidad, para apoyarnos, buscar ayuda cuando la necesitan. No solamente es valiente, sino que también es inteligente y es maduro. Desde el punto de vista de lo que están pasando y sus cerebros son plásticos y resilientes, tienen una capacidad de recuperación que los adultos envidiaríamos. Los problemas que están enfrentando ahora, aunque sean muy reales y dolorosos, también pueden superarse, pero para eso necesitamos apoyo. Esta etapa que están viviendo puede ser difícil, pero también es cuando ustedes están más abiertos al aprendizaje, al cambio, a la creatividad. Es súper envidiable, ¿cierto? La etapa en que están. Entonces aprovechemos lo bueno y recuperemos lo que se pierde muchas veces por problemas de salud mental o enfermedad, y para eso sí existe solución. Para los padres y los cuidadores, el mensaje fundamental es que no tienen que ser perfectos, pero sí tratemos de estar presentes. La parentalidad perfecta no existe, pero sí necesitamos padres y cuidadores suficientemente buenos, consistentes, amorosos. Los hijos no necesitan padres que nunca cometan errores. Creo que habitualmente lo hacemos. Pero si logramos reconocer los errores que hacemos, si estamos genuinamente disponibles y no detrás de un celular o de un dispositivo, si nos ven como alguien que estamos preocupados genuinamente por ellos y no buscando solamente la perfección de ellos, lo vamos a estar haciendo bien. Y finalmente, estamos como adultos en la primera línea de detección y apoyo. Y entonces, en ese sentido, estemos atentos a las alertas, pero también nosotros mismos busquemos ayuda porque
Ninguno de nosotros tiene un manual de cómo actuar frente a algunas situaciones en niños, niñas, adolescentes. Busquemos ayuda y apoyo. Son algunas de las cosas que se me ocurren, Sebastián, como mensajes. Y solamente reconocer de que esta generación es una generación que tiene muchos desafíos. La pandemia, ¿cierto? Y las consecuencias de ella, la crisis climática, la polarización extrema, la tecnología que va cambiando muy rápido. Pero también tenemos acceso a información, herramientas, oportunidades que generaciones anteriores nunca tuvieron. Así que la salud mental, y esto para terminar, no es responsabilidad exclusiva de los equipos de salud mental, es responsabilidad de todos nosotros. Como lo decía Sebastián, es de responsabilidad de la comunidad, los maestros, padres, entrenadores, líderes, vecinos, todos los que trabajamos en comunidad. Entonces, no necesitamos ser perfectos, pero sí ayudarnos, estar presentes y pedir ayuda cuando sea necesario. Es de valientes pedir ayuda y tratemos de estar presentes y estar disponibles para el otro. Me quedo con esas dos frases tuyas, Matías. Muchas gracias por haber participado en el podcast. Muchas gracias, Sebastián, y a todo el equipo de comunicación. Amigos, la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad. No podemos ignorar las señales. Hablemos, escuchemos, busquemos ayuda y sobre todo derribemos el estigma que todavía existe. Una mente sana es la base de un futuro saludable. Si les gustó este episodio, denle un me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal. Y nos reencontramos en el próximo episodio para seguir hablando de salud, porque como decimos, la salud es de todos. Hasta pronto.